Entonces tenemos dentro de las actividades, si nosotros vemos por ahí lo que viene siendo el, lo que viene siendo por ahí el programa, déjenme compartirlo. Vamos a abrirlo. Ando buscando el Google, compartir. Ahí está. Muy bien, entonces, se Ahí, alcanzan a ver ahí la materia, ¿verdad? Lo estoy sí, compartiendo yo en mi escritorio. sí, Este, se ve bien. ¿Sí se ve bien? Sí. Muy bien. Entonces, dentro del material que tenemos ahí, tenemos el libro de compiladores. En esta, vamos a decirlo, pues andábamos ahí en la unidad uno y nos rompió todo lo que teníamos por ahí pensado. En esta unidad uno, de todos modos, se utiliza mucho este libro, lo que viene siendo el archivo 2. ¿Qué tenemos en ese archivo 2? Viene un análisis semántico, ¿sí? Pero un análisis descendente recursivo. ¿Cómo es descendente recursivo? Ahí, así como se ven ahí en los apuntes, ahorita veo los apuntes. Tenemos también material, o sea, que viene siendo, vamos a tener por ahí la parte de los apuntes, ¿sí? Ese marca a partir del 1.2, 1.3 y 1.5, es lo que nos está marcando por ahí el material, ¿sí? Entonces, eh, ahorita, aquí. Otra nueva, profe. ¿Están viendo ahí? ¿Están viendo el material? ¿También lo de Sí, Word? ¿Sí están viendo lo de Word? sí. Ok. Entonces ahí tenemos lo del análisis semántico, les comentaba. ¿Qué es el análisis semántico? Es muy sencillo, es verificar tipos de datos. ¿En dónde los vamos a verificar? Los vamos a verificar en asignaciones. ¿Sí? Aquí lo tenemos en asignación. Para la asignación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en una asignación? En una asignación tenemos dos partes. La parte de la izquierda, que es la variable donde cae el valor, y la parte de la derecha, que va a ser la expresión. Entonces aquí realmente este código lo que está checando es esa parte de la asignación, que la parte de la izquierda, por ejemplo en este caso la X, el tipo de dato de X, corresponda con el tipo de dato que tiene quién, que tiene la expresión, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que empieza aquí? Si nosotros vemos esta parte de código, les digo, probablemente no lo utilicen, pero como vienen los apuntes, pues de igual manera sí se los explico. ¿Qué viene aquí? Aquí viene que nosotros con el identificador que se encuentra en el lado izquierdo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscarlo en la tabla de símbolos. Si no se encuentra, pues hay que marcarlo como error. En caso de que se encuentre, ¿qué le tenemos que verificar? Que sea una variable, porque ¿qué tal si es una constante? Entonces, si es un objeto variable, pues también lo vamos a poder trabajar. Si es un objeto constante, pues obviamente va a marcar algún error y se va a regresar, ¿sí? Por eso aquí nos comenta, dice, si el objeto es de tipo diferente de un objeto variable, pues que marque un error. Posteriormente, ya que identificó esa X, pues ¿qué es lo que sigue? Que haya un signo igual, ya lo tenemos aquí. Y después del igual, que siga una expresión. Por eso aquí nos marca que después del igual, aquí después del igual, verifica que es el igual, cheque lo que es la expresión. Bueno, ese es el código original, pero ¿cómo vamos a trabajar la parte semántica? La parte semántica ya dijimos que vamos a verificar los tipos de datos. ¿Qué vamos a añadir? Entonces la unidad uno en sí nos marca que pongamos acciones agregadas al código que ya teníamos, ¿sí? Para lo que es el tipo de dato. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, aquí trabajaríamos de la siguiente manera. Ponemos las reglas semánticas. De hecho, aquí las reglas semánticas, si ustedes ven, están como acrónimos.
Si es de tipo carácter, le pone carácter. Si es de tipo entero, le pone int. Si es de tipo flotante, le pone float. Y así lo trabaja. Y también pone las reglas semánticas. Nosotros tenemos aquí char es igual a carácter. O sea, que una variable de tipo carácter pueda recibir un carácter. Ok, sí se puede. Que un carácter pueda recibir un entero. La regla la ponemos nosotros, ¿eh? Aquí decimos que no se puede. Que un carácter puede recibir un flotante, también yo le digo, ¿sabes qué? Que no se pueda. Que un entero puede recibir un carácter, yo le digo que no se pueda. Un entero puede recibir un entero, sí. Un entero, un flotante, que no. Fíjense, por ejemplo, el lenguaje C sí permite que un entero pueda recibir un flotante. ¿Qué le aplica nada más? Lo va a truncar. Un envoltorio. Sí. En C lo trunca. Y en Java nosotros le ponemos un envoltorio, pero por ejemplo en C lo trunca así directamente y no tiene problema. ¿Sí? Nosotros si tenemos un entero y le asignamos un flotante, nos marca error. ¿En dónde? En Java. Pero en C Sí. no. En C lo trunca. Ni nos dice nada. ¿Sí? Entonces a veces eso facilita las cosas porque tú dices, ok, yo no manejo ni le cambio tipo de dato, no voy a manejar excepciones, no manejo nada, al cabo que yo ya sé qué es lo que hace el lenguaje y yo lo utilizo. ¿Sí? Un flotante no acepta un carácter, un flotante acepta un entero, pues es lo más lógico, y un flotante acepta un flotante. Bueno, entonces, ¿cómo este código que ya tenía aquí arribita para la asignación, que es un identificador, el igual y una expresión, cómo lo voy a manejar? Ya dijimos, dos tipos de datos, un tipo de dato para la parte izquierda de la asignación. Aquí tenemos este mismo código, es el mismo, donde va y busca en la tabla de símbolos a ver si sí está el identificador, verifica que sí sea una variable, ¿sí? Y ya que verificó eso, ¿qué le obtiene o qué le va a sacar? Le va a sacar el tipo de dato, ¿sí? ¿Dónde se encuentra esta información? En la tabla de símbolos. En la tabla de símbolos se encuentra esa información, ¿sí? Ok. Sí están viendo el código, ¿verdad? Nada más les digo para Sí. confirmar. Sí. Bueno, después de que obtuvo su tipo de dato, pues, ¿qué va a hacer? Va a leer el siguiente objeto, el siguiente símbolo, y el siguiente símbolo, ¿qué tiene que ser? Pues el igual. Después de que lee el igual, ¿qué es lo que va a hacer? Va a obtener, se supone que va a validar la expresión, pero de la expresión, esta llamada a la expresión me tendrá que retornar un ¿qué? Un tipo de dato 2. Ya que tengo los dos tipos de datos, ahora sí, los verifico. Si son iguales, pues se supone que son correctos y sí se puede. Carácter con carácter, entero con entero y flotante con flotante. Entonces eso ya lo estoy cubriendo que sí se puede. Si no son iguales, la única asignación que se puede es que un flotante reciba un entero. Entonces aquí le checamos que un flotante está ante 1 y ante 2 tengamos nosotros tengamos un entero, o sea, recibe un entero. ¿Es correcto? Es correcto y no hay error. Cualquier otra cosa, pues sería aquí, pues, ¿qué sería? Sería error. Bueno, entonces ahí tenemos la parte de tipos de datos trabajado con la asignación. ¿Sí? ¿Qué otra operación tenemos nosotros? Bueno, pues tenemos lo que viene siendo las expresiones. Y en las expresiones nosotros tenemos operaciones de suma, resta, de multiplicación y división. Y cuando nosotros mandamos llamar, también tenemos otra que nada más la expresión tiene un identificador o tiene un número. No suma, no resta, no multiplica, tal vez no realiza ninguna operación, pero nosotros le vamos a hacer una asignación de una expresión y la expresión únicamente es un número, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Para expresiones, nosotros lo vemos que tenemos la parte de expresión. Muy bien. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. ¿Se ve el código? Sí. Bueno, entonces tenemos ahí la parte de la expresión. Pues acuérdense que primero le verifica si tiene un más, un menos. Acuérdense que nosotros podemos poner A es igual a más 5 o A es igual a menos 5. Entonces comienza con un operador, con el operador menos, ¿sí? Después de eso, dice, si no hubiera más o menos, nos podemos ir directamente con el término. Y es lo que tenemos aquí en este código.
Puede comenzar con más o menos, pero si no, nos vamos directamente con término, ¿sí? Y después de ese término, puede venir otro más. No se nos olvide, aquí este else, le voy a poner llaves, porque luego a veces nos hacemos este else, nada más tiene una sentencia. Entonces aquí es lo que nos dice, puedo tener más y sigue término, y después otro más, otro menos de otro término. O puedo irme directamente a término y después más y menos de otro término, y es lo que tenemos aquí. Si lo primero que tenemos es un más y un menos, lo analizamos y vamos a leer el siguiente símbolo y tenemos que pasar a término. Es como si nos hubiéramos ido por acá arriba o por acá abajo, ¿sí? Del más y el menos. Y si no, nos vamos directamente por término, que es irnos por este camino. Después de haber leído el operador aritmético y tener a término, vamos a comenzar un while, que es este ciclo que tenemos aquí. Mientras haya un más o un menos, yo voy a tener más o menos y va a seguir leer símbolo, y verificar que sea término. Mientras haya otros más, otros menos, yo voy a seguir checando que haya más términos. Bueno, entonces aquí cómo vamos a poner las acciones semánticas, aquí es muy importante. Vamos a poner las acciones semánticas de la siguiente manera. Acá lo tenemos en la siguiente página. Entonces le vamos a verificar. Otra vez manejamos dos variables. Ojo, aquí por qué le puse int1, tipo 1 y tipo 2. Ojo, ya lo manejo como tipo de dato, aunque aquí diga carácter con entero, flotante, aquí mapéenlo, por favor. Ustedes digan, bueno, si lo voy a poner que carácter sea 1 y el otro carácter, o sea, para tipo de datos carácter 1. Para entero tal vez manéjenle como 2 y para flotante pues manéjenlo como 3. Eso nos va a ayudar nos va a facilitar precisamente la evaluación semántica, ¿sí? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda o porque vi por ahí un mensaje del grupo? ¿Alguna duda de momento? No, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. ¿Se puede meter a Juan Más fuerte nada más si alguien está hablando. que si puede meter a Juan a la... Ah, ok. A media clase. ¿Verdad? Ok, dejen. Tenemos aquí. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces ya está. Seguimos aquí con las operaciones. Entonces ya tenemos aquí, les comentaba, el tipo de dato 1, tipo de dato 2, de tipo de dato entero, ¿para qué? Porque nos facilita el momento de comparar. Entonces aquí otra vez lo que comentábamos, vamos a checar que si lo primero que llega es un más, un menos, pero tenemos leer símbolo, ¿sí? Y eso nos va a dar el primer término, esto es muy importante. Este término nos va a retornar un tipo de dato, entonces es muy importante obtenerlo. Y este nos va a obtener el segundo tipo de dato. Cuando yo ya tengo los dos, ¿qué puedo hacer? Tengo que checar la operación que me dice y tengo que verificar en mi tabla de reglas semánticas a ver si sí se cumple. Aquí el operador aritmético pues se supone que puede ser suma, resta, multiplicación y división. Por ejemplo, estas reglas semánticas las tenemos abiertas para todas las operaciones. Pero por ejemplo, usted chequenle, yo puedo hacer una operación de suma de una cadena con otra cadena. A ver, ¿puedo sumar dos cadenas utilizando el Sí. operador de suma en cadenas? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Las concatena, sí o no? Pues es eso, sí, las Las concatenas. concatena, sí. ¿Pero pueden aplicar el de resta? No, No. no. ¿El de multiplicación? Tampoco. No, ¿El tampoco. de división? Tampoco.
Pero tal vez, ¿qué tal si ustedes en su lenguaje dicen que sí se puede multiplicar? Que puedan decir hola por 5 y que entonces al momento en que se pone en la pantalla va a decir hola, 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 hola 5 veces. ¿Pudiera ser, sí o no? Puede ser. Puede ser, ¿sí? Entonces aquí ustedes, les digo, aquí ustedes definen qué operadores en un momento dado, qué operaciones o reglas semánticas son válidas con qué operadores. Por ejemplo, ustedes dicen, un entero con una cadena, ¿se puede sumar? Sí. Siempre y cuando, ¿qué es lo que va a hacer? Concatenarlo. Y lo va a convertir todo en cadena, ¿sí? Una cadena con un flotante, ¿qué hace? La concatena y lo convierte todo en cadena. Entonces, ustedes ahí expresan lo que sí se puede realizar y que no se puede realizar, ¿sí? Les digo, una suma, sí la pueden realizar, cadena con enteros, cadena con cadena, y sí es válida, pero una resta no, ¿sí? Pero una resta entre enteros sí se puede. Sí. O sea, una resta entre enteros sí se puede. Entre flotantes, entero con flotante, una resta sí se puede. Una multiplicación sí Sí. se puede. Sí, pero ¿y eso dónde va a quedar? ¿Dónde lo van a registrar? En esta tablita. Ustedes definen la tablita y ahí van a estar registrando todo. Bueno, entonces ustedes van a tener, les comentaba, tipo de dato 1, tipo de dato 2. El tipo de dato 1 se va a obtener ¿de dónde? Del término. ¿Sí? Y de hecho aquí hay una, en este ejercicio, lo que nos dice, por ejemplo, las reglas semánticas es de que aquí no quieren caracteres, ¿sí? Fíjense, aquí no se quieren caracteres. Nos dice que si hay caracteres, lo va a marcar como error. Aquí dice, si hay el tipo de dato 1 es un carácter, márcalo como error. Bueno, luego ya, si no, aquí tendríamos que hacer lo mismo. Si nos vamos por este otro camino, tendríamos que checarle que si el tipo de dato 1 es carácter, marcarlo como error. Luego nos vamos con el tipo 2, ¿sí? Ok. Pensé que me faltaba, lo copié acá abajo, pero no, aquí lo estoy checando. Luego nos vamos con el siguiente término. El siguiente término ya he leído y también aquí se le verifica si alguno de los dos es carácter, pues que lo marque como error. Bueno, ya descartó todos los errores, todos los que no se podían. Toda esta parte la está descartando, ¿sí? Esto lo está descartando, que no se puede. Esto también lo está descartando, que no se puede. Esto también lo está descartando, que no se puede. Entonces todo lo demás sí es válido, ¿sí? Ahora, ¿qué va a hacer? Ahora, aquí tenemos entero con entero, pues va a retornar entero, porque es una operación aritmética. Entero con flotante, flotante. Flotante con entero, va a retornar flotante y flotante con flotante. Entonces aquí, ¿qué es lo que checamos? Decimos, ok, a ver, ¿cómo lo hacemos? Si T1 es diferente de T2, que lo ponga como flotante. Ya aquí lo vimos. Si son diferentes, que los ponga como flotantes. Y si no, que retorne el tipo de dato 1. O sea, si es entero, que retorne entero. Y si es flotante, el 1 y el 2, pues que retorne flotante. ¿Sí lo están checando aquí? Si son diferentes, flotantes. Si son iguales, pues con que retorne el tipo de dato que ya maneja uno, ya lo estoy teniendo. Ya no es necesario concluirlo. Si el tipo de dato 1 trae entero, pues lo retorno y dice que es entero. Si el tipo de dato 1 es un flotante, ¿sí? Lo retorna como flotante. Para los diferentes, nos va a retornar como flotantes. Para estos que son diferentes, hace aquí la pregunta. Si son diferentes, lo retorna como flotante. Muy bien. Esto es en el caso de la expresión, dice int expresión, y es para la suma y la resta. En el caso de término, ¿qué nos checa? La multiplicación y la división. Y va a ser de igual manera trabajado. También otra vez vamos a tener, si analizamos acá arriba nuestro grafo sintáctico, aquí vamos a obtener un tipo de dato 1. Viene la operación aritmética, multiplicación y división. Y luego obtenemos el tipo de dato 2. Y ya cuando tenemos los dos, tenemos que hacer como un resumen. Tenemos que llegar otra vez
Tipo 1 por tipo 2, ¿qué va a dar? Pues va a dar otra vez un tipo, pero eso lo volvemos a dejar en tipo 1. Eso es importante. ¿Cómo utilizar las variables? Entonces aquí nos dice, tenemos entonces término. Leemos factor y factor nos va a retornar un tipo de dato, el tipo de dato 1. Después, mientras sea multiplicación y división, vamos a leer el siguiente símbolo y nos va a dar el tipo de dato 2. Ya que tenemos los dos tipos de datos, verificamos que no sean caracteres porque van a marcar error. Si son diferentes, son flotantes. Aquí es muy importante. Fíjense cómo lo vuelvo a dejar en dónde, en qué variable. En T1. Dice como una variable de una variable de acumulación. Entero con entero, tipo 1 con tipo 2, entero con entero. Otra vez dice, ¿qué va a ser? Va a ser entero y lo deja en tipo 1. Y la variable 2 la va a dejar lista. ¿Para qué la deja lista? Se supone que la va a dejar lista la variable 2 para este ciclo, para lo que vaya tomándose de este siguiente factor. Entonces este factor me va a retornar o va a tomar para mí la variable 2, la combino con lo que tenía en la variable 1. La variable 1 es como una variable de acumulación, entero con flotante, flotante. Si va llegando otro flotante, pues ya es flotante con flotante y así lo va a ir trabajando. Y es como una variable de acumulación. Ujú. Y eso es lo que va a estar trabajando, ¿sí? Aquí ya decíamos, si son diferentes lo va a poner como flotante y si no, simplemente va a retornar el tipo 1, tipo 2. Factor, aquí factor es, si nosotros vemos el diagrama, es la parte más interna. A final de cuentas aquí tenemos que verificar el tipo de dato que trae el identificador, el número o la expresión. Si nosotros nos vamos a dar cuenta, aquí nada más vamos a trabajar un solo tipo de dato. Vamos a checarlo aquí en factor. Factor, ¿qué es lo que hace? Llega a su switch, verifica el símbolo si es un identificador, un número o un número entero, un número flotante. Si es un paréntesis que inicia, yo sé que voy a tener ahí una expresión. Aquí está. Entonces, aquí si es un identificador, va y lo busca en la tabla de símbolos, verifica su tipo de dato. Aquí nada más le verifica si es un procedimiento, le marca error. Este lenguaje no acepta objetos procedimientos, los marca como errores. ¿Sí? Bueno, ¿qué cambios tenemos? Entonces, los cambios son tipo de dato 1, lo va y lo busca esa variable en la tabla de símbolos, checa el tipo de dato y ese tipo de dato lo toma en la variable T1 y es lo que va a retornar. ¿Sí? Aquí lo único que nos dice que si es igual a cadena, que marque error. ¿Sí? Si no es un identificador, puede que sea un número y hacemos lo mismo. Si es de tipo entero, pues le asignamos que es entero. Si es de tipo flotante, le asignamos que es de tipo flotante. Y aquí, para trabajar la expresión, va a mandar llamar a expresión. Y expresión, que es un método que tenemos, va a retornar el tipo de dato. ¿Sí? Entonces es lo que tenemos. Entonces ya tenemos la asignación. Esto es la expresión, el lado derecho de la asignación. Ya lo tenemos. ¿Sí? Tenemos también donde aplicamos la parte semántica. La parte semántica la aplicamos en dónde? La aplicamos en operaciones relacionales. ¿Sí? De igual, diferente, menor que, menor igual, mayor que, mayor igual. Tenemos una expresión en el lado izquierdo de esa condición. Tenemos otra expresión en el lado derecho. Y aquí tenemos otra vez el código, donde tenemos, dice, bueno, si el símbolo es ODD, acuérdense que el ODD es como negación. Ahí está. Es como negación. Si no fuera ODD, pues hay una expresión, quiere decir que hay una expresión, y luego el operador relacional, y luego otra expresión. Entonces es expresión operador relacional, y después viene otra expresión. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener lo mismo, otra vez, un tipo de dato 1 y un tipo de dato 2. Es lo que vamos a observar. Un tipo de dato para la primera expresión y otro tipo de dato que nos va a retornar para la siguiente expresión. Vamos a ver cómo queda el código. Aquí así queda el código. Un tipo de dato para la primera expresión, los operadores relacionales, y el otro tipo de dato para la otra expresión. Verificamos que si son iguales, que retorne entero con entero, entero.
Entero con flotante que retorna un flotante. ¿Sí? Y aquí nos dice, si es entero con flotante, va a retornar, aquí va a retornar T1. A ver, ahí está. Si son iguales, retorna ese mismo tipo de dato. Aquí más bien sería float. Si alguno de los dos es flotante, pues tiene que retornar flotante, el producto de lo que puedo comparar. ¿Sí? Entonces esto, chequenlo también, va en una operación relacional, también se verifica ahí la parte semántica, los tipos de datos. Muy bien. Y para las condiciones AND y OR también va a ser lo mismo. Aquí no me detengo, lo voy a brincar esta parte del AND y el OR, esta parte booleana. Aquí vamos a ver también, nos lo marca el programa. Dice pila semántica para el analizador sintáctico ascendente, recuérdense. Ya lo vimos con el descendente, que eran gramáticas LL, y ahora vamos a verlo de forma ascendente. ¿Sí? Aquí que tenemos una gramática LR. Todo este ejercicio ya no lo sabemos. Aquí se están generando 8 estados. ¿Sí? Vean aquí cómo trabaja. Dijimos que estábamos viendo analizadores sintácticos dirigidos por sintaxis, o sea que el mero mero es el analizador sintáctico y ese se apoya del léxico y se va a apoyar del semántico. Entonces fíjense cómo trabaja aquí. Él cuando empieza a trabajar, a hacer el análisis de una cadena, por ejemplo aquí tenemos una expresión, dice ok, I0. Ahí está. Tenemos aquí I0. I0 con X. Espérenme un segundito. Ahorita vengo. Listo. Entonces tenemos aquí el estado I0 con X. ¿Qué es lo que hace I0 con X o con un identificador? Se va a ir a I4. Hace un desplazamiento. Eso ya lo sabemos. Eso ya lo hemos trabajado. Pero fíjense, cuando haga el desplazamiento, aquí también en el analizador LL, también va a pasar en otra pila, que se va a llamar pila semántica, va a pasar el tipo de dato. Fíjense que en todos los desplazamientos, ¿qué es lo que hace? Aquí nosotros, pero en los desplazamientos de identificadores. Cuando pasa la X, otra vez que va a pasar, va a pasar su tipo de dato. Cuando pasa la Y, va a pasar su tipo de dato. Nótese aquí también lo siguiente. Aquí pasa la Y y le pasa el tipo de dato. Y cuando toca una reducción o producción, por ejemplo aquí que va a reducir una suma, aquí está reduciendo una suma, ¿qué es lo que va a hacer? Va a checar los tipos de datos que se encuentran en la pila semántica, en la cima de la pila, los va a verificar si son compatibles. Si son compatibles, pone el tipo de dato que le corresponde. Entero con flotante, ¿qué es lo que va a dejar? Saca tanto de la pila sintáctica elementos, saca el elemento E y saca también E y T, o sea, expresión y término que ya están reducidos, los va a sacar y se supone que lo que mete esa expresión, ¿sí? ¿Qué está metiendo? Está metiendo el flotante, ¿sí? ¿Qué nos queda pendiente en la pila? En la pila sintáctica nos queda una expresión y otra expresión entre paréntesis, y aquí nos queda en la pila semántica, nos queda el tipo entero que pertenece a la primera expresión y el tipo flotante que es resultado
de la expresión que está entre los paréntesis. ¿Hay alguna duda hasta ahí, por favor, de lo que están viendo? Chequenle si están o ya se salieron o ya me salí. No, profe. Aquí está. A ver, profe, ¿podría explicarlo otra vez? Miren, este ejercicio ya lo vimos, ¿sí o no? El de la pila semántica. Sí, No, sí, sí, ya lo vemos. ¿Eso sí lo entienden? Sí. sí. O sea, eso viene dentro de los ejercicios. Entonces, lo que tenemos aquí de más, Profe, mande. yo no lo entiendo. O sea, La entiendo pila- lo que va haciendo, pero lo que no entiendo es por qué dice que le pasa tipo de datos. Ok. Acuérdense. La pila sintáctica, ¿ya la entienden? Eso primero de entrada me interesa. ¿Sí lo entienden? Sí. Sí. Es lo que hemos hecho en los ejercicios de gramáticas LR. Bueno, aquí lo que vamos a tener es de que cuando tengamos identificadores dentro de la entrada y estos identificadores, su acción sea desplazarlos, por ejemplo, aquí está X y se está desplazando dentro de la pila sintáctica, como acción igual, una acción que se hace al mismo tiempo, vamos a decirlo. Cuando yo desplazo X, también voy a ir a la tabla de símbolos para verificar de X qué tipo de dato tiene. Y el tipo de dato que tenga X, ese lo voy a meter en donde, en la pila semántica. Ah, ok. ¿Sí se entiende eso? Sí. Cuando yo haga un desplazamiento, yo lo voy a desplazar. Yo lo voy a desplazar. Cuando yo lo desplace, además me voy a dar cuenta qué tipo de dato trae y es desplazarlo, pero también voy a añadir en la pila semántica, voy a meter ahí yo le quiero dar color, le voy a meter su tipo de dato, ¿sí? Entonces ya entró el tipo de dato de quién, de esta X. Viene, ahora fíjense, viene I4 con el más, ¿qué hace? Una producción, o sea, hace una reducción. La X la va a reducir a qué? A término. Bueno, cuando hay una reducción de un mismo término, o sea, en este caso nada más es un solo término, ¿qué pasa con el tipo de dato? No se altera, Se queda igual. se queda igual, ¿sí? Aquí vuelve a haber otra reducción de T por E. Aquí hay otra reducción de T por E, porque es lo que tenemos al aplicar el estado con el símbolo de entrada. La reducción que me indica que queda igual, porque nada más es un solo término. Ahora viene otra vez el estado I1 con el más, I1 con más, ¿qué le indica? Que va a desplazar. Entonces, ¿quién va a desplazar? Desplaza el más. Pero chequen que aquí no hay tipos de datos. ¿Por qué? Porque desplazó un operador aritmético. Ahí no le pasa, no puede meter nada a la pila semántica. Viene el paréntesis que abre, también lo desplaza, ¿sí? Pero no mete nada a la pila semántica porque no hay nada que meter. Aquí sí voy a corregir un poquito esto porque está un entero arriba donde no tiene que ir. Luego viene esta otra X. ¿Qué va a hacer con esta X? La va a desplazar. Y al desplazarla, ¿qué va a hacer? Le va a colocar ahora su tipo de dato, lo va a introducir en donde? En la pila semántica. ¿Sí? Entonces esta X que se desplazó, esta X que se está desplazando, le está colocando su tipo de dato. Esta es otra X. ¿Y qué va a meter? Su tipo de dato. El otro tipo de dato, ¿a quién pertenece? A la otra X. Los X son enteras. Ah, bueno, pues ahí van. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, todo bien ahora sí. Todo bien. Viene el más. Ah, no. La X con I4 con más hace una reducción, aplica la producción 4 como lo hemos hecho anteriormente, luego la producción 2. Vean que los tipos de datos no se alteran, siguen conservándose. ¿Sí? Los tipos de datos se siguen conservando. Viene la Y hace un desplazamiento. La Y es de tipo, aquí lo tenemos.
la Y es de tipo flotante, ¿sí? Entonces, hace el desplazamiento aquí, ya hizo el desplazamiento, pero es de tipo flotante. Entonces, en la pila semántica se mete el tipo de dato que corresponde. Si ven, entonces, esta pila semántica va a la par como la pila sintáctica, con los elementos, pero con los tipos de datos de esos elementos. Ok, viene I4 con paréntesis que cierra, dice va a aplicar la producción 4, ok, lo convierte, la Y la convierte en T, ¿sí? Entonces aquí sigue sin ningún problema. Aquí, de hecho, le voy a tener que corregir. Esto tendría que ser todavía así. Entonces, cuando yo inserto, por decir, Ajá, en el tabla de símbolos del sintáctico, el elemento ajá. también lo debo hacer en la pila En la semántica. pila semántica, sí, también vas a buscar su tipo de dato y lo vas a meter en esa pila semántica, ¿sí? Entonces, si tú ves aquí la T redujo, pero quedó el mismo término, no hay problema. Luego viene la producción 1. La producción 1 era la de la suma de E más T. Lo podemos ver aquí, E más T. La producción 1 tendría que ser un E más T. Aquí está. Es esa reducción de E más T y va a reducir por una E. Entonces quiere decir que si yo tenía un entero con un flotante, ¿qué me va a dar? Entero con flotante, ¿qué me da? Flotante. Lo escuché. Mm, Entero con flotante, ¿qué da? más T. Flotante, ¿no? Flotante. Entero con flotante, pues va a dar flotante. ¿Sí? En una suma, si yo tengo un entero más un flotante, ¿qué les va a dar? Pues flotante. Sí. Entonces eso, y esto nos lo está indicando aquí esta producción, ¿sí? Que de dos tipos, aquí son dos términos, reducen a uno, y dos tipos de datos, otra vez va a ser lo mismo, reducir a uno. Y es lo mismo que ocurre aquí. Fíjense, aplicamos la producción 1 y aquí tenemos dos. Marque. Ahí está. Aquí tenemos la E y tenemos la T. Y esta va a quedar, se va a reducir, ¿por qué? Por la E, ¿sí? Aquí pasa lo mismo con los tipos de datos. Yo tengo un entero con un flotante. Estos dos tipos de datos, ¿qué va a pasar? Van a quedar reducidos como qué? Como flotante. Entero con flotante se reduce a flotante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? ¿Sí están viendo ahí la pantalla? Sí. ¿El archivo? Ok, les digo, lo pregunto porque no sé qué pasó con en otra sesión que tuve y no se guardó. Ahorita lo que quiero, a final de cuentas, también es, ahorita que termine, cerrar esto, voy a cerrar la conversación para que se guarde el archivo y que esté por ahí a disponibilidad de ustedes. ¿Sí? Y luego ya nos volvemos a entrar para seguir viendo el material, ¿eh? De que hay por ahí de tarea. Bueno, entonces, otra vez, ya esta es una expresión entre paréntesis, sigue quedando uno que es de tipo flotante, que es lo que tenemos, es esta E. Luego, ya otra vez hace su reducción, no hay ningún problema, queda en E. Pero luego viene otra reducción de E más T, aplicando la producción 1. Entonces, entero con flotante, ¿qué va a pasar? Se van a reducir, aquí no lo está indicando qué es lo que se va a reducir, y va a quedar en este caso, término para la pila sintáctica y un solo tipo de dato para la pila semántica. ¿Alguna duda? No. Ok, este es con LR, ¿sí? De LL lo voy a checar porque creo que no les tengo ejemplos. Pensaba que tenía ejemplo, no. Les voy a complementar ese ejemplo y lo voy a incluir también para que lo tengan. ¿Sí? Entonces, este es LR. ¿Sí? Voy a detener ahorita la grabación, voy a detener todo para que se guarde y no haya problema. ¿Sí?